ustedes han advertido, los escándalos y los pleitos empiezan en muchos de los casos en las prisiones. Es ya un hecho de que en una cárcel, entre un grupo de delincuentes, se peleen por todo, por los alimentos, porque no tienen una buena cama, porque les molesta el vecino, porque los tratan mal los alcaides, que así les llaman a los que encarcelan. Y bueno, esto lo acabamos de ver en Estados Unidos, donde, ¿quién lo dijera? El país muy civilizado, muy educado, registró un pleito en una cárcel y ya van 39 muertos, Georgina. Así es, la verdad, un tema, es una tragedia haber visto cómo esta gente se queda atrapada por la negligencia de los agentes de la empresa privada y también, bueno, pues en una instalación que como sea, lo que sea, ¿no? Si es albergue, si son oficinas, si son cubículos, lo que fuera, son del gobierno mexicano y pues esa es la responsabilidad que tiene ahora México de enfrentar posibles cargos de violación a derechos humanos. 39 muertos, Raúl, en una cárcel, son muchos muertos, en cualquier parte, pero en una cárcel resulta inconcebible que tanta gente muera. ¿Por qué razones en esta ocasión? Bueno, en Ciudad Juárez, donde está la estación de migración, donde se dan 38 muertes y una más de un hospital, donde hay otros inmigrantes lesionados graves por intoxicación o quemaduras, es porque nadie abrió la puerta de esa zona de la estación migratoria donde estaban los que iban a ser deportados. Entonces, ahora todo el mundo tiene la culpa, menos el titular de migración, el señor Garduño, intocable, menos el señor Adán Augusto López, secretario de Gobernación, menos Marcelo Ebrard. Hay que diferenciar. El Instituto Nacional de Migración le corresponde a Gobernación, pero están detenidos 3 agentes de migración, 4 agentes de la empresa privada que resulta que tenía un contrato de más de 500 millones de pesos. Y los de Gobernación se andan queriendo lavar las manos, echando la culpa a los de migración o de otras dependencias. Qué lamentable que esto suceda, pero sobre todo cuando se trata de personas que están en la cárcel y causan verdaderas angustias a sus familiares. Hemos visto en otras ocasiones que cuando se hacen los mítines o pleitos en el interior de las cárceles, pues todas las familias de los que están detenidos acuden a esas prisiones porque no saben si un papá o un hijo o un hermano de todos ellos está con vida o está lesionado, o si le tocó o no le tocó participar en los pleitos. Creo que algo pasó también por acá con eso, ¿no, Raúl? Así es. Ahora, en el caso de los que murieron, hay escenas muy lamentables donde una mujer le grita a su esposo que está en una ambulancia, pero son escenas desgarradoras que le han dado la vuelta al mundo. En este programa, en La Línea, hemos hablado de la pesadilla de los migrantes, de cómo se cuelan columnas humanas. Y sin embargo, era un asunto que tenía como un velo que no se había destapado y hubo que registrar esta desgracia en donde, fíjense, imperdonable, es inconcebible que pase, es una pena, llegaremos hasta las últimas consecuencias y lo de siempre, protegen a los de arriba para perjudicar y culpar a los de abajo. Pues sí, como lo estamos viendo y leyendo y enterándonos de detalles de este asunto, todos se quieren disculpar o culpar a los de arriba o a los de abajo o a los de los lados, porque
después de que sucede una desgracia como esto, 39 muertos en una cárcel por un pleito de reos, es donde quiera que sea una desgracia que no debiera de ocurrir y que no debiera de ocurrir en México si se supone que tenemos buena vigilancia, Georgina. ¿Cuándo habían, ustedes que saben más, cuándo habían escuchado que un secretario de Gobernación dijera que de él no dependía la migración en nuestro país? Nunca. O sea, cuando alguien entra al territorio, siempre que pasamos por las aduanas, por migración, siempre dice Secretaría de Gobernación. Yo nunca había escuchado a un secretario decir, no, eso no depende de mí, es del otro, precisamente uno que está compitiendo también por la presidencia de la República. Suponemos, Raúl, que carecemos de autoridades, de poder, de fuerza, para someter a los rijosos o a los que hacen negocios en los propios presidios, ya sea vendiendo hasta camas y vendiendo comida y haciendo toda clase de barbaridades a costa de los infelices que están ahí metidos. Yo creo que si nos falta autoridad, ¿qué hay que hacer? ¿Exigirle al gobierno federal o al gobierno local o a quienes le pedimos que ponga orden en esto, por Dios? Que se pongan a trabajar, que cumplan con su compromiso, juran cumplir y hacer cumplir las leyes. Y a la hora de los hechos, nadie se hace responsable. Observen, en el caso de lo de Juárez, se descubre por otra parte que en todas las aduanas, especialmente de los aeropuertos, cuando llegan indocumentados que cachan pidiéndoles, a ver, cántame el himno nacional, y como los de Chiapas se parecen a los de Guatemala, o hablan casi igual, o a los del Salvador, no saben, pagas o no pasas, y les extorsionan. Es un negociazo para los señores de migración. ¿Y dónde está el titular de migración que intervenga? ¿Dónde está una supervisión? Cuando se habla de 10% de capacidad y 90% de lealtad, pues con razón, más vale que sean menos leales y tengan más capacidad, ¿no? O hablas como mexicano o hablas como chiapaneco, como Sí, quieres como hablar, guatemalteco, sí. Como ves, esta no me la sabía, la verdad. Pues la verdad es que los chiapanecos no quieren hablar como chiapanecos. La verdad es que, pues lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Esta parte de haber aceptado, después de una amenaza de Trump, de que nos quedáramos, una amenaza de subir los aranceles a 25%, que además iba en contra del Tratado de Libre Comercio, haber aceptado esa amenaza, haber caído en ella y entonces aceptar a los migrantes. Todos en México sabemos que los migrantes la pasan fatal, que les violan los derechos humanos, que les hacen cosas horribles, que los extorsionan, que los transportan los polleros. Todos lo sabemos, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Entonces, haber tenido esta responsabilidad de recibir 30,000 al mes sin tener las herramientas para ayudarles, pues la verdad es que es un gran error del gobierno federal. Pues así hablen en chino, sí, o en mexicano, o en guatemalteco, o lo que sea. No, y además, otra cosa. Debe haber una autoridad. Bueno, ya no vamos a exigir que en una cárcel todo sea vida y dulzura, porque también eso es imposible. Pero, hombre, de que se castigue a los responsables de hechos de sangre y de tantos muertos, como los 39 que acaban de suceder en un presidio del norte de la República, ya basta. ¿Cómo puede haber 39 muertos? Sí, es inconcebible. Te digo, los términos son lugares comunes. Es imperdonable, es inaudito. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero eso no le devuelve la vida a ninguno, ni de los que están en peligro de morir, ni los ya muertos. Así estamos. Pero eso sí, 10% de capacidad, pero 90% de lealtad. Y a nosotros ya nada más nos dieron medio minuto para irnos de este programa. Muchas gracias a ustedes por su atención. Y bueno, no nos queda más que rogar, y de veras, a lo mejor me voy a ver mal, pero hay que pedirle a Dios que proteja a todos esos infelices que mueren y que sufren calamidades en las cárceles
porque ya nada más de leer, de escuchar y de enterarnos cuánto sucede en algunos de esos lugares, se enchina la piel y algo más, Georgina. Sí, exacto. La verdad es que es una verdadera crisis humanitaria. Muchas gracias a ustedes por su atención. Ya nos están sacando ya saben ustedes de dónde, los de allá arriba dicen que no son dictadores, pues sí lo son porque ya nos corrieron del tiempo. Gracias, buenas noches.